Vamos a empezar con la charla del doctor Nicolás Brosi y a continuación el doctor Néstor Carrizo, y si les parece bien, a continuación pasamos a las preguntas. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos comentando al finalizar. Adelante, doctor. Nuevamente, muchas gracias por la presentación y la posibilidad de compartir un poquito nuestra experiencia acá. Un gusto poder participar. Y lo felicito por estar con ganas de seguir adelante un sábado por la mañana. Así que, en realidad esto es un poco en representación de todo nuestro programa, de todo nuestro equipo que trabaja cercano en todo esto. Es la única manera de atender estos pacientes críticos, así que yo como director quirúrgico del programa estamos con el doctor Hernández, Jaime Hernández, que es el director médico, y Gastón Cudemus, que es el director de ICU, también en la parte de asistencia circulatoria mecánica. A ver si vamos para adelante. Este es nuestro programa. La asistencia mecánica es parte de todo el programa de insuficiencia cardíaca dentro del Instituto de Corazón y de Cardiovascular, del Instituto Cardiovascular, que está liderado por el doctor José Luis Navia, otro argentino que lleva muchos años, aquí en Cleveland Clinic en Estados Unidos. Entonces, dentro del área de insuficiencia cardíaca tenemos todos el soporte de asistencia circulatoria mecánica con las distintas plataformas, incluido balón de contrapulsación, que cada vez está tomando más valor, y ahora con sus inserciones a través de la subclavia, que permiten al paciente que sea ambular, por ejemplo, mientras se espera un trasplante o la transición a otro dispositivo mecánico. El Impela, que ha progresado mucho, ahora recientemente con el Impela 5.5, que ha permitido soportes más prolongados. El ECMO, que es lo que nos ocupa hoy, y otras plataformas como el CentriMag. Independientemente de todo eso, esto es, si bien los cirujanos estamos involucrados, tanto en el implante como en el manejo de los pacientes consistentemente después del implante, requiere un equipo multidisciplinario, y realmente se ha logrado establecer un equipo de trabajo multidisciplinario con los equipos de los cuidados críticos médicos, quirúrgicos, farmacia, incluso los terapistas respiratorios, etc. Este es el área en la que nuestro programa está involucrado, en el sur de la Florida, que abarca una población de unos 6,5 millones de personas. Como ustedes ven, un poco más de un 75% de la población, digamos, mayores de 18 años, adultos. Y ahora ya sí, yendo de lleno al tema, el COVID-19 nos agarró por sorpresa hace unos meses y progresivamente se fue transformando en una pandemia, actualmente afectando casi 6 millones de personas, casi 2 millones de personas en Estados Unidos. La mayoría de las veces, como cualquier otro virus, coronavirus ingresa por la vía aérea y va a generar cierta reacción inflamatoria, que resultará en síntomas como la tos, la disnea, tal vez algo de sputum, de expectoración, aunque muchos son con tos seca, imágenes no específicas. La particularidad del coronavirus, naturalmente, es que dependiendo de la reacción inmune que genera en el organismo, de la severidad de esta reacción inmune, es la severidad de la afección que va a tener en el cuerpo, sobre todo en los pulmones. Entonces tenemos esta suerte de respuesta inicial, una fase regular de respuesta a la infección viral, como ocurre en general con la mayoría de las infecciones por virus de la vía respiratoria, incluido el coronavirus, y después la reacción inflamatoria del cuerpo, dependiendo de la severidad que tiene, afectando y determinando una afección más severa. Y este es el esquema que salió hace poco, hace unos par de meses ya, de Mera y colaboradores del ISHLT. Entonces vamos a encontrar pacientes que van a tener una placa un poco más inflamada, pacientes que no van a tener una placa tan impresionante en el ingreso, pero independientemente de eso, y lo mismo en la tomografía, es muy característico la profunda hipoxemia y retención de CO2 que generan. Tenemos que tener presente que, si bien el pulmón es el órgano más afectado,
habría afección cardiovascular en alrededor del 15% de los pacientes con diversa severidad, y un poco por los mecanismos que vamos a discutir de vuelta, lejos estoy de quererles dar una clase de coronavirus porque soy cirujano y no es, pero bueno, uno ha ido de a poco adquiriendo conceptos, etcétera, y en la medida que hemos ido trabajando con los colegas de la terapia intensiva, de infectología, etcétera. El tema de la afección sistémica está naturalmente generado por se estipula por la poca el compromiso en la oxigenación de los tejidos, por esta respuesta inflamatoria que genera estados protrombóticos que pueden generar microtrombos en diversas áreas del organismo, el cerebro, los pulmones obviamente, el corazón, incluso se han reportado infartos en pacientes con coronarias normales, eso también puede generar arritmias, y la disfunción endotelial producto de todo el proceso inflamatorio. Ahora, en cuanto ya focalizándonos un poco en el tema del pulmón, se está progresando cada vez más en este concepto de los dos fenotipos, esta descripción que se originó en el grupo de Lorusso en la zona de Italia, en las cuales no necesariamente el paciente va a estar en un fenotipo consistentemente, puede estar al inicio de la enfermedad en un fenotipo con un compromiso con una placa no tan severa, pero bastante compromiso en la oxigenación, requiriendo su cánula de oxígeno, requiriendo su por ahí alto flujo, y eventualmente progresando un compromiso más severo con distrés respiratorio más marcado, ya con un patrón, con una compliance disminuida, con un patrón ya más clásico de distrés respiratorio, ¿verdad? Pero que estos son los menos de los pacientes. Independientemente de cuál de los dos fenotipos sean, el paciente puede presentar con un compromiso profundo de la oxigenación y del intercambio alveolar de gases. Ahora, esto es de un paciente en Italia, de una autopsia, y acá ven, producto de la afección por coronavirus de la respuesta, se puede producir trombosis microvascular, áreas de infarto, hemorragia. Este paciente va a ser muy difícil ventilarlo. Es imposible ventilar esto. Eso es parénquima hepático casi. Entonces, ahí es que estos son los casos más extremos, más severos. Naturalmente, este paciente falleció. Los pacientes que estamos peleando y tratando de rescatar, y entendiendo cuál es el momento de, por ejemplo, apoyarlos con ECMO, o el tema de discusión más reciente, que es si eventualmente algunos de estos pacientes, luego de negativizar el coronavirus, podrían ser candidatos a trasplante pulmonar. Ahora ya yendo un poquito de lleno al tema de la aplicación de ECMO, estos son los sitios de ECMO, según el registro de ELSO, que si no están participando, los invito a participar formalmente, y un detalle muy importante es que este año no están cobrando ningún tipo de tarifa para participar del registro. Así que es una oportunidad bárbara para sumarse al registro, empezar a participar y ser uno más de estos centros alrededor del mundo. Claro, cuando uno piensa 350.000 hospitales alrededor del mundo, más de 6 millones de pacientes enfermos, 835 centros que pueden, estamos focalizándonos en un aspecto muy pequeño, pero que contribuye al esfuerzo gigante que están haciendo los equipos médicos y de terapia para tratar a este 5 o 7% de los pacientes que van a desarrollar las formas más severas de la enfermedad. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los grupos de ELSO, y cuando esto fue hacia febrero, en la medida que iba progresando la enfermedad y que se iba tratando de entender un poco el rol apropiado de la indicación de ECMO, bueno, desarrollamos estas guías, suerte de guías que se publicaron en Asayo, para entender la indicación de ECMO y cómo manejarse. Entonces, esto fue una suerte de consenso, había más de 45 o 50 médicos de distintas partes del mundo, se utilizó mucho la experiencia que se había adquirido con las gripes previas, con la H1N1 en el 2009, con la gripe de Medio Oriente, la de los camellos, etc.
y entonces, en función de eso, se sacó esta suerte de guía, donde los pacientes que tuvieran disfunción de un solo órgano, que tuvieran compromiso progresivo de la ventilación, con un PAFI de menos de 80 en las 6 horas previas, un PAFI de menos de 60 es este número en realidad acá, en las últimas 3 horas, o una acidosis respiratoria persistente con un pH menos de 7,25, CO2 de más de 60 por más de 6 horas, serían considerados para ECMO. Y esto de vuelta, siguiendo un poco las guías del EOLA, de hace del 2018, comparando terapia ventilatoria versus ECMO para pacientes con ARDS. Contraindicaciones relativas, mayores de 65 años, entendiendo que son pacientes que van a tener más comorbilidades, que van a ser, por eso contraindicativas, van a tener más comorbilidades, más fragilidad, etc. Obesidad con un BMI, un índice de masa corporal de más de 40, pacientes inmunocomprometidos, cuando hay alguna enfermedad crónica subyacente, o están requiriendo bajos dosis de vasopresores y no se considera ECMO venoarterial. Contraindicaciones absolutas, edad avanzada, de nuevo esto es relativo porque cada programa va a tomar su decisión, si son los 65, los 70 años, la fragilidad, que hayan estado en el ventilador mecánico por más de 10 días, demencia, enfermedad maligna diseminada, diabetes no controlada, otras comorbilidades, etcétera, imposibilidad de anticoagularlos, contraindicaciones para la anticoagulación, y lo de el CPR, la asistencia cardiopulmonar. Esto viene de la mano de cuidar primero a los equipos. Entonces, realmente pensar en ponerse todo esto y actuar y establecer ECMO en un paciente que estamos haciendo CPR. Ya sabemos que ECMO, CPR, con todo el esfuerzo en pacientes que no tienen COVID, 30% de ellos van a salir adelante, impresionaba ser fútil y con alto riesgo para todo el equipo médico que estuviera involucrado. Con respecto a el weaning de ECMO, vamos a volver más adelante, pero es distinto del weaning de un paciente clásico con distrés respiratorio, porque no tenemos, los pulmones en general no están rígidos, y después vemos que cuando en el ventilador van bajando se van ablandando los pulmones, van limpiando la placa, etc., empezamos a hacerle el weaning. Todavía no hay criterios claros, la mayoría de ellos no van a tener presiones pico en el ventilador altas, la mayoría tiene menos de 25, 27 de presión pico, no van a tener unos pulmones rígidos, es cuestión de la profunda hipoxemia y hipercarbia, entonces lo vamos viendo día a día, naturalmente vemos que la placa se vaya limpiando, pero es una cuestión de ir viendo día a día y de a poco irlos midiendo para ver cuándo los podemos. Entonces, la mayoría requieren entre 10 y 15 días de asistencia. Algunos desafíos particulares de la asistencia de ECMO en estos pacientes, uno, la sedación. De alguna manera, y esto todavía no está muy descrito, pero es una observación consistente que se discute entre los distintos equipos, requieren alta dosis de fentanilo, rocuronium, lo que se use, los paralíticos, alta dosis. Llamó la atención y esto fue consistente, y es una observación consistente entre los distintos equipos. La anticoagulación también. En nuestra experiencia hemos tenido que usar consistentemente casi el doble de lo que usamos de heparina en un paciente regularmente para ECMO. Entonces, bueno, seguimos, nosotros apuntamos a un PTT de 50 a 70, utilizamos heparina endovenosa y consistentemente chequeamos los PTTs, ¿no? Cada 6 horas en general, por ahí cada 4 mientras vamos corrigiendo y después cada 6 horas una vez que esté un poquito más establecido. Consistentemente requeríamos alrededor del doble de dosis de lo que utilizaríamos en cualquier otro paciente. El tema de la aerosolización de
a través del ECMO y cuando uno hace el venteo, etcétera, cuando uno trata no, es un tema más teórico que lo que se ha comprobado. Ahí hay dentro de un estudio que los voy a presentar y los voy a invitar a participar, hay una propuesta de Japón de evaluar consistentemente y tratar de determinar la presencia de ECMO en el venteo de la membrana del oxigenador, pero no hay nada concreto. Por ahora es más la discusión teórica que otra cosa. Y el tema de la utilización de equipo de protección personal, eso ha sido un tema candente de discusión incluso entre nosotros. La verdad es que al momento de implantar o de realizar de implantar ECMO, al momento de realizar definitivamente cualquier procedimiento en la vía aérea, hemos recurrido a los equipos de protección personal. Ya vamos a ir un poquito sobre eso de nuevo. En la vía aérea definitivamente la aerosolización es una cosa real. El tema en la sangre todavía no está comprobado, aunque se entiende que el virus está en todas las secreciones del cuerpo. A ver, disculpe, ahí vamos. No sé por qué se me sale la imagen, pero bueno. Ahora, cuando vemos un poco... nosotros en la medida que veíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? En la medida que nos preparábamos, decidimos que no íbamos a hacer ECMO en el paciente que está en resucitación cardiopulmonar, por lo que describimos, que no íbamos a utilizar canulación de un solo sitio, no íbamos a utilizar la cánula de Avalon, porque necesariamente tiene los canales un poco más pequeños, de la experiencia que nos venía llegando de Asia y de Europa, se requieren altos flujos consistentemente para evitar problemas de trombosis y altos flujos, y entonces 2 sitios de canulación. Idealmente femoral y yugular. Muchos grupos han elegido, para mantenerse alejados de la vía aérea, hacer fémoro-femoral. Pero bueno, después estamos con las 2 cánulas, la posibilidad de que haya más recirculación. Nosotros en general hemos optado y hecho femoral-femoral o femoral subclavio. Obviamente también está el tema de, al tratar de obtener acceso subclavio o yugular interno, incluso el tema de la posibilidad del riesgo de neumotórax en el paciente que está con altos parámetros del ventilador. Nosotros en general lo que hemos hecho, si el paciente tenía, por ejemplo, un acceso yugular interno, bueno, aprovechar eso para pasar una cuerda guía y utilizar ese acceso para la cánula de retorno, la cánula arterial, y ponerle una vía central en la femoral contralateral. Entonces, drenar por la vena femoral y retornar por la yugular interna, de cualquiera de los 2 lados. Y eso usamos consistentemente en los pacientes. Y cánulas grandes, 23, 25 para drenar y una entre 18 y 20 para retornar la rama arterial, disculpen. Esta es la experiencia, bueno, está reportada más recientemente en ELSO, esto es de anoche, 1.237 pacientes, 329 que se han ido a la casa vivos, de los 593 que se han liberado del ECMO. Básicamente refleja en su mayor parte la experiencia de Norteamérica, como ustedes ven ahí, con casi 800 casos de los 1.250 casos, unos 300 de Europa, pero después vamos a ver un poco más la experiencia europea. Entonces, acá ven, de 800, 500 en Norteamérica, de 800, 500 completaron su ECMO, y 400 terminaron yendo a la casa, casi un 50% ahí. En Estados Unidos. Después vamos a ver los números europeos específicamente. Esto de nuevo, volviendo a ELSO, el registro mundial, edad promedio de implante 49 años, el 72% masculinos, un poquito obeso, pero nada peso habitual para hombres.
unos 90, 3-4 días desde la intubación hasta el ECMO. O sea que se deterioraron rápidamente estos pacientes, los parámetros del ventilador antes de ir en el ECMO, y un poquito las comorbilidades, un cuarto con diabetes, 45% como dijimos con algo de obesidad. El tipo de soporte, la gran mayoría de ellos, 95%, con soporte respiratorio, ECMO veno-venoso en el 90% de los casos, veno-arterial un 4%, y tuvieron que convertir ahí, como ven, un 3%. Casos contados anecdóticos de ECPR. En el reporte de hasta anoche, el 32% estaban con ECMO. O sea, tenemos 32% en ECMO y un 40%, disculpen acá, 32% en ECMO y estos 658 que se han salido, o sea que estamos mirando a un 80-85% de sobrevida con el ECMO. De nuevo, utilizando los criterios, estamos viendo que es un grupo seleccionado de pacientes que lo van recibiendo. El promedio de duración del ECMO, ahí como ven, los 12-14 días de los que hablábamos, 5% de stroke, 5% de hemorragia intracraneal, muy poquititos stroke isquémicos. Insuficiencia renal en un cuarto de los pacientes, y después la mayoría de los pacientes cuando entran en insuficiencia renal en diálisis, es un tema recurrente la trombosis de los circuitos de diálisis. Y acá vemos, bueno, esto es de anoche también, un 55% de los que se hizo el weaning se fueron a la casa vivos, casi entre 25 y 30 días de internación en el hospital, y esto es la intubación antes de ir en el ECMO. Cuando vemos a Europa, y estos son datos frescos de esta semana, ven un poco que ha sido bastante intensa la actividad con ECMO. Recuerden, unos 300 pacientes de estos están incluidos en el registro de ELSO. Estos son todos datos preliminares que están colectando entre los distintos grupos europeos. La media de implantes, 52 años contra los 49 que veíamos, hasta 79 años, y acá está lo que decíamos de los criterios que después, bueno, se aplican cada uno en su hospital a su manera. Ya habrá oportunidad de estudiar cómo les fue a los pacientes de más de 70 años. El 80% de sexo masculino. Acá ven el ritmo de implante, y hacia fines de mayo teníamos 1.160 pacientes que habían sido apoyados con ECMO. La vasta mayoría con ECMO veno-venoso, similar a lo que veíamos del ELSO, básicamente de Estados Unidos, y 475 pacientes de los 1.160 que habían sido destetados del ECMO. Naturalmente, esto requiere, el ECMO es una parte dentro de para el apoyo, el soporte de estos pacientes que requieren un tratamiento multidisciplinario consistente, y demandan muchísima utilización de recursos, pero evidentemente salen adelante, se los puede sacar adelante y obviamente es muy gratificante. Esto es algo que hemos participado y ya llevamos 3 meses con conferencias semanales, y me encantaría invitarlos a participar, que es el Critical Care Consortium. Esta es una iniciativa que empezó en febrero, enero-febrero, con los grupos de Australia que habían participado del SARS y de los estudios de la gripe, del H1N1, etc., empezando a ver y a estudiar la aplicación de ECMO en la medida que iba avanzando la enfermedad. Entonces empezaron con esa idea, le llamaron ECMO Cards, después expandieron la idea a incluir todos los pacientes que requerían asistencia ventilatoria, y terminó siendo esta suerte de COVID-19 Critical Care Consortium. Se ha expandido enormemente, hay más de 300 o 350 hospitales de todo el mundo, ya hay más de 1.000 pacientes que ingresaron en este registro, y van a empezar a salir pronto los hallazgos, etc. Hay varios subcomités, estamos participando entre ellos,
pero no es necesario que hayan tenido un paciente en ECMO para que puedan participar del consorcio. Y es algo interesantísimo cómo vamos aprendiendo todos en las conferencias semanales, así que me encantaría invitarlos a participar y con gusto al doctor Carrizo o a Juan les puedo dar el contacto de la persona para que se sumen. Es extremadamente valioso lo que uno va aprendiendo en las conferencias. Esto es los registros. Ustedes fíjense cómo han ido ingresando los pacientes, sobre todo en los últimos 2 meses. Y ya tenemos los primeros 1000 pacientes que han ingresado al registro y la capacidad de hacer análisis en tiempo casi real, análisis consistentes, porque están involucrados, si bien no colaborando, no les pertenece la data, IBM y Amazon. Así que se imaginan que la capacidad de análisis de esta base de datos es extraordinaria. Ahí, a través de estas reuniones hemos podido aprender, por ejemplo, la experiencia de Arabia Saudita con COVID. Ustedes ven 91.000 pacientes, 0,6% la mortalidad, extremadamente baja, y eso seguramente será motivo de estudio más adelante. 600 pacientes que ingresaron al ICU y 26 que requirieron ECMO. Con 4 de ellos que fallecieron, 13 que se decanularon, un 50%. Esta es la experiencia de Qatar, 62.000 pacientes que fueron positivos, mortalidad baja también, 237 que ingresaron al ICU, y ahí bien 23 pacientes que requirieron ECMO, 10 que se decanularon. La experiencia de Kuwait, casi 30.000 pacientes, también 30 pacientes que requirieron ECMO, 14 decanulados. Y ahora les quiero mencionar, y ya que terminamos de viajar por el mundo, y antes de focalizarnos en nuestra experiencia, esto es algo que fue madurando y yo tuve la oportunidad de participar, de alguna manera me encanta que haya llegado a buen término en el desarrollo del RADAC, el Registro Argentino de Asistencia Circulatoria. Trabajamos desde el colegio, inicialmente desde el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares con el doctor Ferraris, y el concepto lo fueron abrazando varias entidades en Argentina, tomó forma el año pasado, y me encanta saber que en marzo se comenzaron a colectar los primeros pacientes. El objetivo es registrar la actividad de todos los sistemas, los dispositivos de asistencia circulatoria de Argentina en forma consistente, prospectiva, que participen todos. Aquí tienen los nombres y los contactos de los champions en cada región. Y siendo que tienen un centro activo de ECMO, sería importantísimo, si es que aún no están participando, que participen. Creo que va a ser una herramienta muy valiosa. Por ahora, principalmente nos estamos focalizando en ECMO, el tiempo dirá si también se puede desarrollar dispositivos y empezar a registrar dispositivos de asistencia permanente. En cuanto a nuestra experiencia en Florida, Florida tiene 21 o 22 millones de habitantes, o sea, una mitad de Argentina. Esta mañana teníamos 61.500 pacientes con una mortalidad del 4%, tal vez porque tenemos bastante población anciana. Hay unos 20 centros que proveen ECMO y unas 100 máquinas de ECMO. Formamos una suerte de consorcio en marzo, cuando se nos venía un poco para entender qué disponibilidad y capacidad teníamos entre los distintos centros que proveen ECMO. En cuanto a nuestro programa específico, como decíamos, proveemos nuestros servicios en el sureste de Florida, que es la zona caliente, como ven con los colores ahí de ECMO, de COVID. Tenemos el 55% de los COVID del estado, también con una mortalidad similar, y hay 5 hospitales que proveen ECMO. Pero fíjense que con los criterios, etcétera, y a pesar de los números de la incidencia grande de casos, solo 16, 18 pacientes han recibido ECMO, y estos son números relativos, pero más o menos un tercio de los pacientes han librado del ECMO, un cuarto están en soporte y un tercio murieron en soporte. Alrededor de un 25-30% se han ido a la casa, y acá tienen falla multiorgánica, trombosis del circuito, etcétera, y más. Nosotros, cuando se nos venía un poco la tormenta encima, teníamos 4 máquinas de ECMO, pudimos obtener 4 máquinas más recicladas, pero como fuera, nos aseguramos de tener buena cantidad de oxigenadores y circuitos.
y los perfusionistas, no sabíamos qué tan fuerte nos iba a pegar, cuáles iban a ser los requerimientos. Empezamos a educar a las enfermeras para que también pudieran atender a los pacientes con ECMO y hacer entrenamiento cruzado con otros médicos. Y establecimos un programa consistente de comunicación entre los distintos grupos, las distintas disciplinas involucradas en el tratamiento de estos pacientes, con webinars o comunicaciones, conferencias 2 veces por semana para saber dónde estábamos parados. Nosotros íbamos haciendo un reporte de los pacientes que estaban en ECMO, los médicos terapistas de pronto reportando los pacientes que estaban deteriorando, o sea, si podíamos ver venir. Estos eran un poco los principios que discutimos previamente, que no íbamos a hacer ICPR, no íbamos a hacer canulación de un solo sitio, minimizar los procedimientos mientras estuvieran en ECMO, incluidas las broncoscopías, etc. Y si hubiera emergencias, primero proteger al equipo, asegurarse nada de actitudes heroicas o nada, no hay lugar para todo eso. Lamentablemente, hemos ido aprendiendo de la experiencia europea, la experiencia americana, y nos tocó por ahí de algún colega o de alguna enfermera que tomó la enfermedad y las formas severas de la enfermedad. Entonces, lo que dijimos del equipo multidisciplinario, extremadamente valioso, y estábamos disponibles para hacer meetings a necesidad en cualquier momento del día o de la noche para discutir un paciente, que los procedimientos que hubiera que hacer los hicieran los operadores más experimentados. Esto no era para los residentes, para estar aprendiendo y exponiéndose. Y la protección, los equipos de protección personal, como ven ahí. En cuanto a nuestra experiencia, este fue nuestro primer paciente. Empezamos en noviembre, marzo, el paciente a mediados de marzo nos llaman el 13 de marzo con un paciente que había ingresado a otro hospital un par de días antes, en 12 horas estaba en el ventilador, en 24 horas estaba en decúbito prono y se estaba yendo a pique, a pesar de soporte máximo con el ventilador. Fuimos allí, nos costó encontrar siquiera una ambulancia para comprometerse a traer el paciente de nuevo, eso nos llevó 12 horas, múltiples llamados. Se implantó venovenoso, se lo pudo traer. Después de 2 semanas de soporte estaba mejorando, pero trombosó el circuito, hubo que cambiarlo y darle una semana más. Lo pudimos, después de 3 semanas de soporte, sacar del ECMO y a los 26 días sacarlo del ventilador. Después de un poquito más de un mes se fue a la casa. Acá ven un poco el equipo de protección, no teníamos las máscaras, equipos del ébola en ese momento, ni los filtros para la ventilación. Tuvimos que usar la máscara N95 y nos cubríamos con los cascos de ortopedia, como ven ahí. Doble par de guantes, doble par de botas, doble camisolín, etcétera, para tratar de minimizar la exposición, y cuando uno termina los procedimientos, a bañarse, cambiarse todo, etcétera. Los pacientes fueron recibiendo distintos tratamientos antibióticos y antiinflamatorios en la medida que íbamos aprendiendo qué era lo que iba saliendo en la bibliografía. Y este paciente tardó más de 30 días, ya se le había hecho el weaning del ECMO, después el weaning del ventilador, en negativizar el COVID. Una vez que se negativizó y hubo 2 test negativos, se sacó el aislamiento. Hizo una infección sobreagregada con pseudomonas que requirió tratamiento adicional con antibióticos. Acá ven un poco el tema de las complicaciones. A pesar de haber estado en anticoagulación, el PTT acá lo ven bastante consistente a lo largo de todos los periodos, excepto acá. El paciente desarrolla, después de haber decanulado de ECMO, en la ingle contralateral, tenía la canulación del lado derecho, un hematoma espontáneo del psoas ilíaco. No había requerido una sola transfusión de sangre en 25 días, ya una vez decanulado del ECMO empieza a caer la hemoglobina. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sangrado? No hay nada evidente. La evaluación terminó mostrando un hematoma espontáneo del psoas ilíaco. Acá vemos un poquito los marcadores inflamatorios y cómo van cambiando y oscilando en la medida que vamos a... que va pasando un poco la enfermedad. Como comentario, acá la proteína C reactiva, el paciente había hecho la trombosis del ECMO aquí, y entonces hay que ver que, lo mismo que el D-dimer, que muchos de estos marcadores no son específicos y se utilizan como adyuvantes junto con el caso clínico, pero no son específicos para la progresión de la enfermedad. El segundo paciente, de 38 años,
En el transcurso de unos pocos días desde la admisión progresó con requerimiento progresivo de oxígeno, terminó ventilado a los 3 días de la admisión y en 5 días más tarde con el ventilador no nos alcanzaba, con los criterios de inclusión y el PAFI debajo de 80 decidimos ponerlo en ECMO. Requirió ECMO veno-venoso durante 12 días. Requirió los tratamientos antibióticos y antiinflamatorios en general, como ven ahí. Estábamos haciéndole el weaning lento a lo largo de un par de días durante el fin de semana y con la idea de canularlo un lunes y el domingo a la mañana me llaman que estaba trombezando el oxigenador. Bueno, ya estábamos cerca, así que le sacamos el ventilador. La forma en que hacemos el weaning del ECMO, seguimos en flujos altos del ECMO, 4,5 litros, 5 litros, y vamos progresivamente bajando la fracción de oxígeno que utilizamos en la membrana del oxigenador hasta 21%, después eventualmente bajando el sweep, ¿no? el ritmo del gas en el ventilador hasta que dejamos de remover CO2, pero mantenemos, empezamos a llantear, pero mantenemos el flujo alto en el ECMO veno-venoso. El paciente anduvo bien, se lo extubó y se fue a la casa después de 36 días de hospitalización. Sin tener evaluación por un poco de obnubilación, etcétera, mostró que había tenido un pequeño sangrado profundo en el cerebro, sin tener secuelas motoras ni sensitivas. La tercer paciente, 54 años, femenina, obesa, 38 de índice de masa corporal, hipertensión, empieza con un cuadro de poco de malestar, etcétera, y llega casi digamos con hipoxemia profunda a la guardia, así que termina intubada en la guardia y a los 2-3 días con progreso de declinación progresiva requiere la aplicación de ECMO. Esta fue un poquito más interesante porque se había pinchado el tubo del orotraqueal, entonces hubo que cambiarlo. Y entonces estaba la discusión con los anestesiólogos en cuanto a la aerosolización del virus en la vía aérea, etc. Entonces lo que decidimos fue parar el ventilador por completo como una manera de proteger al equipo, disminuir en teoría la aerosolización, mantener el paciente en ECMO. Todo este proceso y para asegurarnos si querían repetir gases, etc., la paciente terminó estando casi 1 hora fuera del ventilador, solo soportada con el ECMO. Se hizo el intercambio del tubo sobre una guía, y a pesar de eso, luego desarrolló, y hecho por los anestesiólogos con mucha experiencia, a pesar de eso, imagino hay un componente de inflamación de las membranas, desarrolló un sangrado muy significativo de la vía aérea, que requirió inicialmente un taponaje por la gente de otorrinolaringología. Acá ven el sangrado, incluso con taponamiento y con colapso del pulmón, hubo que hacer broncoscopías, etc. También aprovechamos a apagar el ventilador en cada uno de estos eventos. Pero bueno, acá un sangrado masivo, como ven, eso nos llevó a tener que discontinuar la anticoagulación y empezar a manejarla en mantenerla en ECMO sin anticoagulación. Y le hicimos la traqueostomía a los 12-14 días de soporte y una vez que se había controlado el sangrado. Intentamos hacerle el weaning del ECMO, pero en ese momento no lo toleró, así que cambiamos el circuito y nos dio 1 semana más para manejar el ECMO veno-venoso sin anticoagulación, que es una práctica frecuente en otros pacientes. La inquietud era en esta con sus estados protrombóticos. La paciente anduvo bien, se libera del ECMO, se le hace el weaning del ECMO a los 18 días y a los 2 días presenta profunda acidosis metabólica, que donde está el cuadro, todavía estaba sedada en el ventilador. Diagnosticamos perforación, una peritonitis, se la lleva al quirófano, perforación cecal, requirió hemicolectomía derecha. A Dios gracias, se fue recuperando de todo eso, se la extubó, bueno, y ya debe estar en realidad en la rehabilitación, la decanulé de la traqueostomía esta última semana. Lo que les quiero decir es que son pacientes que pueden presentar complicaciones, requieren muchísimo cuidado, pero salen adelante. Lo que hablábamos un poco de que todavía no hay criterios claros para el weaning del ECMO, a diferencia del IR10, bueno, y requiere un grupo
trabajando juntos para el tratamiento de esto, este es el grupo de insuficiencia cardíaca con el que tengo el placer de trabajar. Y este es nuestro primer paciente, que en realidad ya vino caminando esta semana a visitarnos, está recuperándose muy bien. Bueno, muchas gracias y disculpen si me tomo un poquito más de lo que esperábamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy interesante la charla.